haga las presentaciones. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar acá, sobre todo este día que tiene una carga tan fuerte, es el aniversario de Ni Una Menos. Es un honor y un planazo que esté María hoy presente en el coloquio. Yo voy a leer la bio de María. Hay una que compartimos en las difusiones. No les vamos a leer esa. Con el equipo de la maestría queríamos leerles el currículum resumido de censuras de María. Uno, proceso por el delito de actos obscenos durante el gobierno de Sánchez de Lozada por pintar penes verdaderos de colores a mediodía en plaza pública, 2002. Dos, proceso por el delito de atentado a la riqueza nacional y daño a bienes del Estado por el graffiti. Fiscalía rima con porquería, 2013. 3. Expulsada como columnista del periódico Página 7 por denunciar de forma primicial las reuniones a puertas cerradas y de espaldas a la sociedad de la Universidad Católica, donde se decidía sin la gente el destino del país, 2019. 4. Bienal de Arte de San Pablo. La obra Espacio para abortar es censurada y su acceso prohibido para menores de 18 años. La censura se activó por la gran cantidad de mujeres jóvenes que querían acceder a la obra 2017. 5. Juicio por el delito de allanamiento por interrumpir en las oficinas de la Autoridad de Bosques ABT para exigir la renuncia del director debido a la quema del bosque chiquitano, año 2019. 6. Faltan muchas más y especialmente las que vendrán. Va a hacer una presentación ahora de María, quien nos acerca también la invitación, artista, investigador, maestrando de la universidad, Carlos Zurita. Buenas, buenas. Bueno, nada, yo como escribe Paul Preciado también en el prólogo del libro, creo que una de las cosas que siempre quise fue ser el telonero de María Galindo, exactamente igual que lo pone Paul, y escribí un poquito eh, de mi primera experiencia, la primera vez que yo la vi, que seguro ella no me vio, pero bueno, yo sí la vi hace muchísimos años y se las voy a contar un poco. Hace más o menos 15 años atrás, yo solamente había escuchado de la mítica María Galindo en conversaciones susurrantes en el círculo conservador y religioso donde crecí en Tarija, al sur de Bolivia, siempre con miedo a la confrontación que ella representaba y así como a la exclusión en mi entorno que podría significar siquiera mirarla, a que me traten de maricón. Ya en La Paz, como estudiante universitario, la curiosidad y la intuición de mi mariconería me llevaron a colarme un día a una clase de una poeta boliviana llamada Mónica Velázquez, que me enteré contaría con la participación de María Galindo en la Universidad Católica, institución con la cual María lleva una relación compleja, para no decir más, pero ese es tema de otra conversación. Cuando llegué a su universidad, la vi sentada en el atrio, al lado de la oficina de catequesis y frente a un grupo de estudiantes que la miraban juiciosos. María, auténtica a su estilo, había tomado asiento para dejar ver su tanga rojo pasión, causando deleite y terror a los circundantes a la pastoral. Fue ese el momento donde todo mi terror construido por años en una sociedad conservadora se convirtió en fuerza. Fue ese en el momento donde conocí a María y fue ese el momento donde mi mariconería rebelde se apoderó de mi presente y mi futuro. Paul Preciado escribe, Rata urbana y cóndor de los Andes. Sus espacios son las calles, las cloacas, los burdeles, los mercadillos, los tugurios en los que se reúnen divorciadas y madres solteras, lesbianas, maricas, trans, los museos, los archivos, las universidades de saberes indígenas creadas por las propias indígenas, los talleres de artistas, los hospitales y los cementerios. A María le atraen los mercadillos, los trastos, las miniaturas como maquetas portátiles de un mundo con monumentos microscópicos a la lucha invisible. Se vende en la calle, se intercambia o se encuentra en la basura. Y en realidad, todas las imitaciones, que al estar hechas por las manos más pobres y al ser transportadas como mercancías de contrabando, llevan inscritas en su factura y en su distribución el mapa al mismo tiempo de la dominación y de la supervivencia. Nada, compañeras y compañeros, les presento a María Galindo. Qué lindas presentaciones las dos. Yo estoy muy agradecida con ustedes por el espacio que me brindan y bueno, espero que les encante, que les guste y si no les gusta, paciencia, buen humor y alegría, eh,
porque bueno, yo no manejo un lenguaje académico, pero porque no me da la gana, porque no me da la gana, porque creo sinceramente que aunque habitamos la contradicción de que la academia, las universidades públicas han sido y son la conquista principal de los movimientos populares del siglo XX, le están fallando a esos movimientos populares hace rato, hace rato. Bueno, antes de empezar lo que he preparado, quiero saludar a toda la sociedad argentina por el duelo, por la muerte de Nora Cortiñas, hermana querida, verdadera madre de todas las luchas. Y quiero saludar esta despedida de Nora, de este mundo a otro, con un graffiti que quiero dedicarle a Nora y que Nora nos lo ha dedicado en su vida cotidiana. La lucha social es un paraíso donde quedarse. Te extrañaremos, pero estarás siempre presente, Nora querida. Bueno, ahora sí voy a desarrollar, digamos, tengo mi chanchullo y todo, voy a desarrollar esta charla a la que tan amablemente me han invitado. Tiene solamente 3 puntos, o 3 partes. La primera parte, ¿desde dónde nos acercamos a eso que llamamos cultura? ¿Qué es eso que llamamos cultura? Y yo quisiera, si bien caben aquí no una respuesta, sino probablemente en esta audiencia cada une de ustedes tengan 10, 15 respuestas y todas sean válidas, aunque algunas inclusive entren en contradicción, esa amplitud gigante que tiene el concepto de cultura, esa amplitud casi américa que tiene el concepto de cultura, me gustaría resumirla en un eje principal. Y aquí voy a tomar unas palabras de otra querida amiga argentina, que es Rita Segato. Rita muchas veces dice, el feminismo no es la política, pero es lo político. El feminismo es lo político que no es la política. Y yo pensaba que, bueno, esa es una definición muy discutible. Pero cuando esa definición no es nada discutible, es cuando la aplicamos a la cultura. Y podríamos decir, la cultura es lo político que no es la política. Y si quieren en plural, en Bolivia nos encanta aplicar el plural y me parece un ejercicio relativamente sano. Las culturas son lo político que no es la política. Y hay otro autor, Reed, que ya hace una definición muy parecida, muy análoga a la de Rita, aunque no creo que Rita le esté nombrando a él ni a la Rita. La cultura es la política de lo no político. A ver, la cultura es la política de lo no político. O sea que hay un núcleo de politicidad en la cultura o en las culturas que desde mi punto de vista son absolutamente el eje, pero que no convierten a la cultura en política. La cultura es una cosa y la política es otra. Y entonces esto le da ciertas características, digamos que esenciales, aunque no me gusta ningún esencialismo, digamos que de eje, digamos que fundamentales. Y la primera es la autonomía. Es decir, el momento en que la cultura se convierte en la política
se convierte en un mero proselitismo y pierde su condición de política. Por lo tanto, la libertad, la autonomía son ejes fundamentales para que el universo de las culturas sean lo político en lo no político, o no sean funcionalizadas, deglutidas por la política. Ese sería el primer punto que me parece que tiene que ver más con cuestiones fundamentales de reflexión, de que vayamos a fondo y que no nos quedemos con la idea romántica de, qué bonita la cultura, las artes son imprescindibles. No, no es un problema de romanticismo. El segundo punto que quiero desarrollar y que tiene muchísimo que ver con el primero, y es entender por qué hoy se habla de una batalla cultural. ¿Por qué hoy el fascismo de Milei habla de una batalla cultural? ¿Por qué el fascismo de Bukele habla de una batalla cultural? ¿Por qué el fascismo de Meloni habla de una batalla cultural? ¿Por qué el fascismo de Vox lo primero que hace es tomar los escenarios de la cultura para desarrollar esto que entre comillas han llamado la batalla cultural? Justamente porque la cultura o las culturas son lo político en la no política. Pero más allá de eso, porque la necesitan. ¿Por qué la necesitan? La necesitan porque si bien son capaces, como en el caso argentino o como en el caso salvadoreño, de coger las riendas de la administración del Estado, o si bien son capaces no solo de coger las riendas de la administración del Estado, sino coger los hilos de conducción de la economía, ni las riendas de la administración del Estado, ni las riendas de la economía le bastan para instaurar el gobierno de los cuerpos y las vidas cotidianas de la gente. Y por esa razón, además de todos los ajustes estructurales gigantes que puedan imaginar, uno de sus caballos de cabalgata es la batalla, lo que llaman la batalla cultural. Pero también me explico yo digamos, esta suerte de pequeño boom de esa afirmación, de ese supuesto campo de batalla que se han imaginado los fascismos. Creo que tiene que ver con el hecho de que en los últimos, podríamos llamar, para hacer una memoria corta, porque podríamos extendernos más atrás, pero que en los últimos 20 años, en los últimos 50 años, precisamente en el campo de las culturas y las artes, el trabajo ha estado concentrado en la ruptura de cánones, en la ruptura de narrativas, en la ruptura de límites, en la ruptura de conceptos de belleza, en la ruptura inclusive del concepto o la definición de arte. Hoy no hay un museo o una institución artística que se lance a la aventura de querer definir, circunscribir y encuadrar lo que se entiende o no se entiende por arte, o lo que se entiende o no se entiende por teatro, o lo que se entiende o no se entiende por cinematografía. Y esta capacidad de ruptura de cánones, de límites, de concepciones, de narrativas, de límites estéticos, las narrativas estéticas de singulares se han convertido en plurales, alcanza, especialmente en una sociedad como la sociedad a la que yo pertenezco, alcanza
incluso la ruptura de relatos, de genealogías y de cosmovisiones. Ahí los pueblos indígenas han tenido, tienen y han dado batallas, por llamarlo de una manera, luchas, me gusta más, cuestionamientos, impugnaciones fundamentales para arrebatarle al llamado imperio occidental el concepto de historia en singular, el concepto de civilización en singular, por supuesto que el concepto de belleza, y hacer erosionar y explosionar todos esos conceptos, todos y cada uno, en una inconmensurabilidad. Este proceso de rupturas no ha sido definido en una asamblea partidaria, no ha sido definido en una asamblea gremial, no ha sido definido desde arriba hacia abajo, sino que ha sido construido de manera tesonera, dispersa, múltiple, imposible de identificar. O sea, este proceso de ruptura no tiene autor. Este proceso de ruptura no es de Duchamp, carajo. No es de Duchamp. Hoy un artista indígena puede agarrar un hilo de alpaca y decir, este hilo es arte. Punto. Y puede construir su discurso y discutirle al museo. Y mañana una joven puede agarrar su sangre menstrual y construir un sentido político y artístico y discutirle a la historia universal patriarcal del arte. Su estatus artístico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no tiene autor, que no tiene autora, que no tiene autore. La irrupción de toda la población trans, desdibujando todos los límites. Estamos hablando de una explosión creativa muy importante, exuberante además, exuberante, y de una generación de conceptos que la historia universal del arte queda ridícula. A ese proceso yo le llamo un proceso de despatriarcalización, aunque tiene otras características también. Y es un proceso que no tiene autor o autora o autore, porque no es patrimonializable ni propiedad de nadie. No es una moda que viene de Occidente al sur, de Europa al sur, no es la exportación de la Revolución del 68, no es la exportación de la Revolución Francesa, no es la importación de los cánones de no sé quién, sino que es una explosión, una erosión de muchas direcciones al mismo tiempo, que nos permite un dato muy importante. Detrás, debajo, de forma invisible de este fenómeno de explosión, hay una serie muy grande de sujetos individuales y colectivos que conforman un sujeto político creativo, que está inventando, creando nuevos marcos, nuevos paisajes, nuevos escenarios, donde bailar, donde soñar, donde escribir. Y entonces, ese sujeto político, que no es el sindicato, que no es el gremio, que no son los estudiantes, que no es la universidad,
que no es una institución, que no es el museo, es un sujeto vital al que se quiere aniquilar, disciplinar o perseguir. Pero más allá de eso, y sin convertir en héroes a ningún productor de cultura, ¿por qué esto es importante? ¿Qué nos importa lo que cualquier chiflado vaya a colgar en una sala de museo? ¿Qué nos importa que una figura tan insignificante como es María Galindo haga una película que se llama Revolución Puta? ¿Qué le importa? A nadie. Si se han gastado 2 pesos y eso no ha ganado ni Cannes, ni Oscar, ni absolutamente nada. Ni siquiera califica dentro de la narrativa hegemónica. Es porque esta explosión de ruptura de cánones ha calado a otro nivel y ha calado en la vida cotidiana. Ha calado en las concepciones de familia, ha calado en las concepciones de la relación con tu propio cuerpo, ha calado en las concepciones de lo que es sexo y erotismo, por supuesto que ha calado en las concepciones de género y binarismo sexogenérico, y ha calado en los principales hilos de disciplinamiento de este capitalismo patriarcal, heterosexista, imperialista y colonial que vivimos. Por eso es hoy la batalla cultural uno de los, digamos, caballos en los que cabalga el fascismo, que es un nuevo tipo de fascismo. Esto es muy importante porque se han roto sentidos comunes y se han construido nuevos sentidos comunes. Yo llamo a ese proceso de ruptura de sentidos comunes y construcción de nuevos sentidos comunes como despatriarcalización, porque yo soy autora de la tesis de la categoría de la despatriarcalización, porque además esta batalla cultural quiere repatriarcalizar las sociedades, el planeta, el mundo, el universo, los escenarios que compartimos. Quiere repatriarcalizar. Su oferta política es: tú que fuiste destituido de tu trono, te lo vamos a restablecer matando a quien te destituyó de tu trono. Esa es la relevancia de la disputa contra el aborto. No le interesa en la vida, por supuesto, ni mucho menos el interés en lo que haga o deje de hacer una joven embarazada que no quiere tener esa guagua. Por poner uno de los tantos ejemplos que se disputan en esta batalla cultural. Por ejemplo, también, aunque uno diría, bueno, es un detalle, la tauromaquia. Nuestras sociedades todos los días están matando cruelmente ganado vacuno en los mataderos. No se los voy a contar yo a ustedes en Argentina, pero aquí en Bolivia yo he hecho sendas etnografías de los mataderos en las ciudades principales del país. Pero resulta que la batalla por la tauromaquia es una batalla contra la tauromaquia, es una batalla cultural que tiene que ver con revertirle al patrón su show de crueldad. Entonces, ese es el marco en el que deberíamos pensar el valor de esto que es reflexionar alrededor de la cultura. Ahora, para cerrar, quisiera pasar al punto 3, donde yo tengo algunos ejes de trabajo que me gustaría compartir con ustedes. Voy a ver cuánto tiempo me queda de acuerdo a lo que hemos quedado. Bueno, me quedan unos minutos. Primero que yo planteo, porque toda esta ofensiva, digamos, contra el mundo de la cultura, no solo tiene que ver con quitarle fondos, porque pueden ponerle fondos, no solo tiene que ver con anular leyes. Y además en esta batalla cultural los fascismos pueden llegar a ser suficientemente arbitrarios y poderosos como para tomar las instituciones culturales,
hablemos de museos, hablemos de bienales de arte, hablemos de festivales de teatro, eso de ya está aconteciendo a escala mundial. Yo estoy viniendo de la Bienal de Venecia y les puedo decir que ahí hay un tráfico de discursos y no es un espacio que podríamos decir de libertad ni cosa por el estilo, y donde apenas se logró que Israel no pueda abrir su pabellón. Entonces, yo planteo que tenemos que diferenciar la institución arte del arte. La institución arte es la historia del arte, los museos, los curadores, las curadoras, las directores, los programadores. Probablemente ustedes en su maestría sean parte de la institución arte. Y la institución arte trabaja en función de un status quo. No pierde la cabeza, no se arriesga, cambian las olas políticas y cambian. La institución arte cambia según esas olas de la política. Y cuando hay gente muy atrevida, muy rebelde, entre quienes manejan esos hilos de la institución arte, esas personas son sacrificadas por la propia institución. Lo he visto pasar mil veces, ¿no? Que te plantan tu carta de renuncia y vete a la calle. Entonces, ustedes también lo han visto pasar muchas veces y entonces mucha gente no quiere arriesgar su puesto de trabajo. Por lo tanto, es muy importante diferenciar la institución arte de la producción social de arte, como dos escenarios distintos. Podemos producir arte por fuera de la institución arte. Yo vivo haciéndolo, porque yo no estoy dispuesta a ceder mi trabajo y nuestro trabajo a una institución arte que en Bolivia es colonial, homofóbica, racista, clasista y de una pequeña élite de clase media blanca que los propios sectores populares perciben como ajeno. ¿Qué está pasando con la institución arte? La institución arte, hablando muy en global, en la Argentina, es otro cantar, es otro escenario distinto, pero lamentablemente quizás no tan distinto. Entonces, es ahí donde nosotras como movimiento, y yo dentro de ello, hace más de 20 años nos formulamos una tesis. La creatividad es un instrumento de lucha, el cambio social es un hecho creativo, y la creatividad es una cualidad universal. Por lo tanto, esa distinción tan profunda y radical, ya se me han cumplido los 30, denme unos minutitos más para que cierre estas ideas, esta distinción tan tramposa que quiere hacer la institución arte entre el artista, y lo voy a decir muy a propósito en masculino, y la sociedad, es una distinción que no juega a favor de el artista, sino juega a favor de la institución. Porque un día te van a decir, para la institución tú eres artista, pero tú no. De acuerdo al canon que la política mande. Por lo tanto, esa definición no hay que dejarla jamás en manos de la institución. Creo que es fundamental entender el carácter universal y ahí nosotras, yo vivo muy cerca de la Escuela de Bellas Artes en Bolivia, que está parqueada en el 1800 más o menos. Es como ir a un viaje al pasado, entrar a sus puertas. Pero yo como vivo tan cerca y siempre tengo spray grafitero en mi casa, como tengo azúcar, como tengo aceite, pues les grafiteo. Arte y artesanía son lo mismo, porque creo que es muy importante desdibujar las fronteras de distinción jerárquica que crea la institución arte al interior de ese sujeto político que ha sido capaz de producir rupturas epistemológicas, conceptuales, estéticas, éticas y políticas a lo largo de los últimos 50 o, si prefieren, 20 años. Esas rupturas son fundamentales no solamente de salvar, sino de profundizar.
Entonces, ¿cómo salvamos y profundizamos esas rupturas? Acercándonos al cotidiano. Entender el escenario de la construcción de arte en el cotidiano, en el cotidiano. Por eso me parece tan interesante, por ejemplo, este festival al que voy a ir en Austria, donde han decidido ceder la calle, ceder el teatro y pasar a usar las casas de la gente como la escenografía principal para desplegar un hecho artístico. Y por último, o casi cerrando, yo entiendo el trabajo artístico como un taller de construcción de lenguajes de lucha, como construcción de mundos por habitar, como un taller taxonómico, lingüístico, filosófico, que está instalado en el baño, en la cocina, en la puerta de entrada, en el cuarto de alquiler. Me parece fundamental la creación de nuevos lenguajes de lucha, porque con los viejos lenguajes de lucha con los que está trabajando los sectores populares, sindicalizados, gremiales, incluso el Ni Una Menos, creo que no logró construir un nuevo lenguaje de lucha. Eso creo yo. Pueden venir y darme carpetazos encima si quieren. No podemos enfrentar este mundo que nos está desafiando con otro tipo de relaciones a los que hay que llegar desde el despertar de otras sensibilidades. Y muy en general, más allá de lo que hacemos o no hacemos nosotras, a mí me gusta hablar de deselitización, porque sí o sí, en nuestro continente, la cultura, el arte, es de élites. Me gusta hablar de democratización, porque sí o sí, no hay un uso democrático de la institución cultural ni de la institución artística. Y no me venga a decir la izquierda progre que lo ha hecho, porque no lo han hecho, cabrones. Ni los kirchneristas, ni los evistas no han hecho un uso democrático del espacio artístico y cultural. Y tráguense esa crítica, tráguense esa crítica. Mentira que en Bolivia un artista indígena puede ir y exponer en un museo, porque primero le van a mirar los zapatos y después le van a pedir un currículum que no tiene y van a menospreciar su obra 1000 veces. Y en la Argentina pasa lo mismo, y con el kirchnerismo pasó lo mismo. Quiero hablar de descolonización, porque los parámetros de la institución cultural arte, de la institución arte, son parámetros eurocentrados. Y ustedes son más fieles a una versión clásica eurocentrada que los propios europeos. Así de grave es la cosa. Y por último, de despatriarcalización, porque nuestra sangre menstrual es tinta para escribir historia. Muchísimas gracias. La cultura es de todos, todas y todes, o no es de nadie. Gracias, María. La verdad que un aplauso. Nos has dado un montón para conversar. Hay una serie de puntas ahí que serían increíbles retomar. Me voy a agarrar de una que ibas comentando hacia el final, de procesos que tal vez se han dado en Bolivia, pero que también se reproducen en Argentina, y sobre todo que tienen que ver con el cine, que es esta como última experiencia que tú presentaste en la Bienal y bueno, en varios escenarios internacionales, pero más allá de los escenarios internacionales que presentaste en Bolivia, en todas las salas de Bolivia, en el área rural en Bolivia y, y que se llenó, ¿no? O sea, y que llenó absolutamente todas las salas y tuvo una aceptación gigantesca frente a ciertos momentos del cine boliviano donde el cine boliviano no llenaba ni la sala más pequeña de la Cinemateca, que son salas pequeñas, digamos, salas verdaderamente pequeñas.
Entonces, no importa cuánto quería el cine boliviano tratar temas sociales, etcétera, se daba eso. Y acá, en la Argentina, con todo el tema de todos los conflictos que están sucediendo ahora, surgen muchos discursos acerca de por qué se va a subvencionar el cine argentino si no llena ni una sala, ¿no? Hay ese discurso desde bueno, desde el fascismo, digamos, desde esta posición, digamos, del oficialismo de hoy. Eh, y bueno, a mí me interesa un poco entender un poco tu percepción de qué pasó con Revolución Puta. ¿Cuál fue ese fenómeno? ¿Qué pasó con Revolución Puta que pudiste llenar salas en el área rural con públicos populares, con públicos que están totalmente distanciados de lenguajes de élite, por ejemplo, como puede manejar la Bienal de Venecia? O espacios un poco más elitizados e inclusive blancos, que han también aceptado y a los que también les ha roto la cabeza tu película. Entonces, hay como un rango muy amplio de captura dentro de los públicos, digamos, que puede abarcar tu película. Y bueno, nada, la verdad que me interesa muchísimo entender tu lectura sobre ese fenómeno particular. Bueno, mira, yo tengo que reconocer, decir, yo fui alumna de la Escuela Andina de Cinematografía cuando estaba metida ahí Beatriz Palacios, que fue pareja de Jorge Sanginés, que fue el director del cine indianista, digamos, más importante probablemente del continente. Entonces, cuando Beatriz Palacios estaba metida ahí, ella entendía el hecho cinematográfico como un hecho histórico, o sea, la obra como, no como una película, sino como un proyecto social, y se llevaba el cine de Jorge Sanginés a todos los rincones del país y llenaba público. Y eso yo lo vi como usuaria, como joven, luego como amiga de Beatriz Palacios y luego como alumna de esa escuela. Ahora el cine de Jorge Sanginés no es eso, ya se ha vuelto un cine de proselitismo político, de la política oficial, y bueno, ya no va nadie, ¿no? Están vacías las salas. En Bolivia yo diría que no hay cine, que no hay cinematografía, no existe el cine boliviano, porque ningún cine existe si no tiene público. Probablemente el fenómeno en Argentina sea muy distinto y esa simplificación de que no llena salas y por lo tanto no hay por qué subvencionar es una clara manipulación del fascismo, pero es una manipulación que está hablando de la necesidad de hacerse autocrítica. El fenómeno de Revolución Puta, primero fue un fenómeno de co-creación. O sea, esta película surgió de un trabajo de 20 años con varias organizaciones de trabajadoras sexuales en Bolivia. Segundo, nos trasladamos a todos los puntos del país donde nos la pidieron. La entrada se vendía en $1.50, que, no, que es la mitad de lo que cuesta el ingreso al cine en Bolivia. Es la mitad, el doble cuesta, $3 cuesta en Bolivia, el día más barato. Y hicimos algo juntas con todas las compañeras. Ellas eran productoras del evento y yo también. El 100% de la recaudación volvió a los grupos de trabajadoras sexuales. Y esto es muy importante porque la primera compañera que me ha presentado habló de fondos. No es posible, es decir, los y las trabajadoras de la cultura o del arte tenemos que entender bien el marco de producción de esa obra. Y no que solo el director se beneficie o que solo el actor, la actriz se beneficie. Las curvas salariales dentro del mundo de la institución arte son absolutamente criticables. Los y las directoras quieren tener unos estándares de vida muy altos y luego hay un proletariado interno al mundo de la producción de cultura y arte. Entonces,
Revolución Puta funcionó porque nosotras fuimos donde la gente. Porque yo no escogí ni una sala cinematográfica, porque en Bolivia el cine está colonizado, es todo Hollywood y las salas te ponen condiciones y te ponen los horarios. O la Cinemateca Boliviana, que es una institución vetusta, donde solo van las arañas y que está consagrada al cine de la clase media. Entonces yo utilicé salones universitarios, salones sindicales, por supuesto otras salas de teatro, otro tipo de salas, y las llené absolutamente todas, y en realidad no hemos mostrado más la película porque ya no nos quedaba a nosotras energía para hacer la producción del evento cultural, pero además se mostró la película con un posterior debate con las protagonistas. Las propias trabajadoras sexuales enfrentaban las películas del público, las preguntas del público. Las preguntas del público eran hermosas porque el público quedaba desnudo, y esto es interesante llegar a ese punto. Y entonces Revolución Puta fue un fenómeno cultural en su año de estreno. Yo critico mucho el cine latinoamericano, voy a hacer una generalización, cuando se concibe a sí mismo como un cine for export. Tiene que gustar en la Berlinale, tiene que gustar en Cannes, tiene que gustar en Sundance. Y esos son los parámetros para entender cuál es un cine bueno y cuál no es un cine bueno, cuál es un cine interesante y cuál no, y no el fenómeno cinematográfico, eh, llamémosle local, pero es que no es local, llegar a las fibras de la sociedad que produce esos sentimientos, esas escenografías, esas narrativas. Entonces, yo creo que hay que hacernos, obviamente, la situación en Bolivia, comparable con la Argentina en términos cinematográficos, no es comparable. No es comparable, o sea, no hay un parámetro posible. Esto se ha construido en una sociedad donde no hay cine. En la Argentina hay un cine abundante que tiene también su propia historia que hay que tematizar y discutir, y sus propias epopeyas y sus propios laberintos para haber respondido a la sociedad, no solo argentina, sino latinoamericana. Entonces, es, todo esto es muy discutible. Yo no pretendo tener la razón, pero sí puedo asegurar que yo he hecho de la película un fenómeno cultural porque ha llegado a jóvenes, porque ha llegado a poblaciones que que veían por primera vez una película boliviana, por primera vez. Y la fascinación de ver una película boliviana a un ojo adiestrado a ver Hollywood, 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 ha sido algo que me ha conmovido a mí. No puedo decirles cuánto ni cómo, pero muchísimo. Bueno, gracias ahí por tu respuesta. Ahora yo quiero que un poco abramos el micrófono a que los compañeros puedan hacer sus preguntas o tal vez sus comentarios. Han habido Críticas, objeciones, todo. todo, objeciones, etcétera. Ahí Cintia tiene la mano levantada y hasta que los otros compañeros se animen, si quieres podemos avanzar con tu pregunta. Voy a María, ¿cómo estás? Cintia, cualquiera que pregunte que se presente, por favor, así yo sé con quién es. Sí, yo soy Cintia Dulce, la directora de la maestría. Gracias por estar acá. Perdón que llegué un poquito, como ya entré con la presentación, te quería presentar yo, pero tuve una urgencia y bueno, creo que las chicas te avisaron. Un placer escucharte. Siempre es muy inspirador escuchar tus palabras, tu fuerza y tu compromiso. Te quería preguntar yo particularmente, o sea, tengo muchas zonas para indagar, pero me interesó mucho esto que planteabas en relación a la autopercepción del artista en relación a la institución arte, digamos, ¿no? En términos de clase también, ¿no? Planteabas el artista, digamos, ¿no? Que yo creo que es algo que podemos rastrear por lo menos desde los 90, cambió una parte de los artistas, ¿no? Cambiaron el signo, digamos, ¿no? En términos de identificación, a identificarse con el mundo de bienales, festivales, digamos, ¿no? Y esos estándares de vida. Y algo de lo colectivo también se vio ahí como, por lo menos en Argentina, eso para mí se volvió muy claro a partir de los 90, digamos, ¿no? Teníamos una cultura de mucho empuje de abajo hacia arriba, colectiva, comunitaria, a, digamos, dos tipos de artistas, ¿no? En ese sentido, como, ¿cómo lo ves vos eso? ¿Cómo lo planteaste ahí como en relación al trabajo que hiciste
con las trabajadoras en la película, pero es una percepción que lo vas, la tenés en Bolivia, la ves en general en tus redes cuando viajás, o sea, te quería preguntar por eso un poquito más. Bueno, como quieran, si quieren, recolectamos unas 5 preguntas o vamos directamente por pregunta. Estoy en tus manos, Gustavo, lo que digas. No sé, Carlos, ¿te parece juntar unas preguntas más? Dale, 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 no hay problema. Juntemos, a ver, chicos, si es de que tiene alguien más una pregunta. O... Yo me estoy guardando ahí una que voy compartiendo mientras. Em, Hace poquito le escuché a César González decir, hay que, digamos, con toda esta disputa sobre el cómo hacer frente a los fascismos, cómo hacer frente a esos discursos de odio y discursos que van en contra específicamente de la cultura o que plantean los fascismos, que plantean la idea de batalla cultural. Hay discursos muy fuertes que plantean, bueno, se les hace frente desde el amor, se les hace frente desde el afecto, desde las tecnologías de la amistad, etcétera, etcétera. Y hace poquito le escuché a César González decir, eh, no sé si es el amor, hay que odiar creativamente. Y bueno, quería acercarte un poco esto, si es que no lo habías escuchado, y pedirte quizás alguna reflexión. ¿Alguien Bueno, más? sí, Perdón. dale. ¿Alguien más que tenga alguna? Paula. No, a mí me quedó, me gustaría, si se puede un poco, María, que te explayes un poco más con el concepto de arte y artesanía, que es lo mismo que me pareció muy interesante y me quedé con ganas de escucharte más hablar sobre eso. Nada, eso, gracias. Gracias, Paula. Y yo creo que podemos hacer una pregunta más, si es que hubiera, y si no, comenzamos, porque ya tenemos 3 y creo que hay bastante para hablar. Y levanten la mano porque no puedo ver a todos, son muchas pantallitas. Bueno, creo que podemos comenzar a responder, María, si estamos, y bueno, nada, continuar. Bueno, entonces empiezo con la pregunta de Cintia, que habla sobre el tema del estándar artístico, ¿no? Y estos cambios que ha habido en el estándar artístico, en el estándar del artista. Personalmente, sí, por supuesto, yo también identifico muchísimos cambios, pero creo que básicamente no es tanto la autopercepción del artista, la artista, les artistas, la colectividad como sujeto colectivo o individual, no es tanto la autopercepción cuanto la jerarquización que introduce la institución arte. Es una jerarquización muy evidente, muy evidente. Se paga la institución arte, primero, paga más al artista, el o la artista europeo o europea, incluso cuando vienen a nuestra tierra, estableciendo que este vale más que este. No hay dónde perderse. Segundo, la institución arte ha creado la figura del curador en estos últimos años como el dueño o la dueña del discurso y la narrativa artística, y el curador o la curadora como ese personaje que está totalmente anclado en la institución. Es un mediador o mediadora de la institución, y él o la artista ha quedado como un personaje secundario al discurso de él o la curadora. Y eso ha determinado también no tanto la autopercepción, sino la introducción de una serie de jerarquías. ¿Quién es el curador? ¿Cuál es la curaduría? ¿Cuáles son los cánones que siguen las curadurías?
Esto sobre todo en el arte contemporáneo. Y entonces, esa es la institución arte la que ha modificado la autopercepción de él o la artista sobre sí misma o del colectivo productor de arte sobre sí mismo o sobre sí mismo. Por eso me parece tan importante y prácticamente la institución arte elimina, borra, anula, quita del mapa sin necesidad de fusilar artistas como lo hará quizás Putin o el régimen iraní. La institución arte, sin fusilar artistas, elimina artistas de la escena. Porque si tú no trabajas con la institución, no existes. Yo he tenido con Revolución Puta la experiencia, Revolución Puta nace de la frustración de la relación entre trabajadoras sexuales y Estado y de una lucha de 20 años. Buscamos y cogemos platita de aquí por allá, pero de la manera más informal posible, y por lo tanto Revolución Puta nace como una hija no reconocida del mundo de la institución arte, porque no es un pedido, no es una obra que tiene espacio. No me quejo, yo encantada de trabajar por fuera de la institución arte, pero cuando yo he querido atravesar Revolución Puta dentro de algunos escenarios de la institución por reivindicarla, por reivindicar su narrativa, por reivindicarla de muchas maneras como obra de arte, he tenido muchísimas dificultades. Ha sido prácticamente imposible, y ustedes se reirán, ahora está en la Bienal de Venecia, pero ha sido muy difícil que atravesara las puertas de la institución, porque la institución solo reconoce como arte el arte que encarga. Entonces estamos casi como en las épocas del clasicismo y la monarquía, de los obispos que hacían un encargo a los artistas y los artistas eran bufones del poder. Entonces hay una tensión muy grande, pero que la genera la institución arte. Por eso mi recomendación es la capacidad de trabajar por fuera de la institución. Y no me digan que el por fuera de la institución no existe. El por fuera de la institución es la sociedad. El por fuera de la institución es la calle. El por fuera de la institución es fuera de la institución, así de claro. Ahora a la segunda pregunta sobre César González, odiar creativamente. Bueno, yo creo en procesos de construcción, creo en procesos de destrucción como procesos artísticos, creo en procesos de todo tipo, o sea que odiar creativamente podría, bueno, nunca ha estado dentro de mi espectro, pero muy bien podría ser un proceso que una sociedad o una colectividad pueda necesitar. Aunque la palabra odio no me gusta, porque la política del odio es el fascismo. La política del odio es siempre el fascismo. La palabra odiar no me gusta. Me gusta mucho más la palabra destruir. Por ejemplo, nosotras hemos intervenido muchísimos monumentos, hemos intervenido colectivamente monumentos. Les recomiendo, está en el YouTube, una intervención muy linda que se llama De Reina de España a Chola Globalizada, que cambiamos la faz del monumento de la Isabela Católica en Bolivia y la convertimos en una chola. Y, por ejemplo, no hacemos nosotras intervenciones destructivas, pero muchos movimientos hacen intervenciones destructivas y nosotras reconocemos la legitimidad de ese proceso destructivo, que no es odio, que es buscar otro tipo de espacios. Pero bueno, si César González lo dice así, yo entiendo que los ánimos en la sociedad argentina hoy están en otro nivel y en otro lugar. Pero yo creo que el odio reproduce odio. Esa es mi percepción, pero no soy tampoco moralista como para decir, no, qué barbaridad, ¿por qué? Y no sé qué. Y luego la última pregunta sobre arte y artesanía. Esta es una pregunta fundamental cuando tú hablas de deselitizar, porque cuando tú hablas de deselitizar, alguien puede entenderme la acción cristiana de llevar el arte al pueblo, ¿no?
No tiene nada que ver con eso. Mi propuesta de deselitizar tiene que ver con reconocer las producciones artísticas por fuera de los cánones eurocentrados burgueses del siglo XVIII y XIX. Salir del cajoncito de las bellas artes. Y cuando sales del cajoncito, de la jaulita, del cofrecito de las bellas artes, te encuentras con producciones imposibles de ser enmarcadas en un cubo, imposibles de entrar en la catalogación con la que tú vas. Entonces el problema no es la obra, sino las categorías que tú llevas para leer esa obra. Hay que deshacerse de esas categorías. Y en ese sentido es una provocación decir arte y artesanía son lo mismo. Porque además, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la diferencia? En Bolivia las artes populares, que son muy manuales, yo creo muchísimo en el trabajo manual, que son muy manuales, son de unas dimensiones sociales absolutamente gigantescas y son verdaderos bastiones de resistencia al colonialismo que yo atesoro muchísimo. Entonces, me parece interesante borrar, así como hemos borrado muchos límites, hemos borrado el límite entre teatro y otras expresiones. Ese límite está borrado. ¿Por qué no podemos borrar el límite entre arte y artesanía y negarnos a distinguir dónde termina la artesanía y dónde empieza el arte, o dónde empieza el arte y dónde termina la artesanía? Negarnos a aceptar sus fronteras, sus cubículos, sus construcciones epistemológicas, que son, en fin de cuentas, jerarquías. No son nada más que jerarquías. Porque la obra de arte, si hablamos en términos de mercado, se la tasa en unos parámetros y la artesanía se la tasa en otros parámetros. Gracias ahí por tus respuestas. Tenemos una audiencia súper estable. No se cayó ni un solo oyente. Y hay Lo que dos me preocupa es que no están preguntando y peor, que no están igualitas, pero estable. Es que estamos todos atentos a lo que estás comentando. Hay dos personas más que tienen una preguntita, así que yo creo que podemos abarcar esas dos más, si estás de acuerdo. Alejandra, primero, por favor. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? No sé si me escuchan bien. Sí, sí. Yo les quería hacer una consulta. em, bueno, quería preguntarle en realidad si no es, o sea, mi duda es por qué ella considera que tiene que siempre o separarse la institución arte del arte y por qué no estaría bueno empezar a trabajar para que esa institución arte cambie un poco sus bases, sus conceptos y sea todo un gran trabajo en conjunto del arte, ¿no? O sea, yo entiendo lo que está diciendo claramente en cuanto a lo que ella dice institución arte y coincido en la forma en que se trabaja ahí, pero me parece que habría que trabajar desde ahí, porque todo lo que es desde la política o desde una posición de poder ayuda mucho y abre muchas puertas que por ahí no se llega de otra manera tan fácilmente. Eso son dos preguntas en una. Y la otra es, por lo que le escucho hablar, para ella el arte tiene una base muy firme de artivismo. Es si eso es así, realmente si el arte tiene que ser la mayor parte de las veces activista según su punto de vista. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, creo que hay otra, ¿no? Sí, hay dos preguntas más y con eso cerramos. ¿Les parece a todos? A todes. Lía, que estabas segundo. Hola, ¿se escucha? Sí, Ah, perfecto. Bueno, a mí yo te leí mucho hablar sobre Presente. desobedecer para sobrevivir. Hola, Lía es mi nombre. Ya, pero ¿quién eres? Gracias. No, bueno, esto yo te había leído bastante, sobre todo en épocas de pandemia, ¿no? Y eso con estas frases que me quedaron súper retumbando, que era desobedecer para sobrevivir, ¿no? Que en su momento lanzaste como una bomba sobre todos nosotros, decía como cultivar el contagio en ese contexto, que fue algo súper rupturista para nuestras mentes con miedo. Eh, y de pronto
pensaba en dimensionar juntos cómo podría ser hoy en día una posibilidad desde la cultura de desobedecer para sobrevivir. Eso. Gracias, Lía. Y tenemos a Cecilia. Hola María, ¿cómo estás? Acá Cecilia. Sí, yo me quedé con la idea que señalaba sobre la figura o el trabajo de curaduría, que entendí que, bueno, que básicamente es funcional a esa institución de arte, como te preguntaba recién Alejandra, y quería saber si no existe algún tipo de experiencia en donde curadoras trabajen en ese proceso de construcción de lenguajes de lucha que vos mencionabas. Dale, muchas gracias, Cecilia. Y bueno, para finalizar, antes de que comiences a responder, María, yo te hago una última pregunta, ya para que vayamos hacia el final. Es algo que, si bien quería hacértelo siempre personalmente, o sea, como una pregunta personal, creo que en este momento nos ayudaría mucho a todas las personas que estamos tanto en Argentina y creo que a nivel global, porque es un momento complicado. Eh, ¿Cómo lidias con las frustraciones constantes que trae la lucha social desde el lado creativo en, bueno, nada, en todo este periodo de trabajo que tienes de 30 años y cómo miras hacia adelante? Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Me da pena que no me han hecho alguna crítica, sí, en alguna pregunta siento que hay debajo alguna crítica, pero muy debajito. Anímense, necesitamos que la crítica esté instalada en nuestros escenarios. No le tengan miedo, no le tengan miedo al conflicto aquí adentro también. Bueno, voy a ir respondiendo. Primero a Alejandra. ¿Por qué no trabajar en el campo, en el cambio de la institución para ir juntos y juntes? Miren, yo no soy portadora ni de verdades ni de recetas. Si hay personas que trabajan dentro de la institución, creen en la institución, creen en el cambio de la institución, yo no soy nadie para decirle que está equivocada, que tiene que renunciar, que su trabajo es inútil. No es, eh, no es mi visión. Yo creo que tranquilamente podemos convivir quienes creen en la institución y quienes la cuestionamos. Lo que yo he visto a lo largo de 30 años, yo he trabajado muchas veces en relación con instituciones culturales que se precian de ser prestigiosas, que se precian de ser libres y que se precian de ser grandes escenarios. Y además, más que por la anécdota de mi experiencia, por la propia teoría política, la institución se reproduce. La institución se reproduce. La academia, el museo, y además tiene generada mecanismos de reproducción y estándares de statu quo, es decir, de negación del cambio. Por eso tú puedes tener, voy a hablar de mi experiencia, pero la Argentina no es ni mucho mejor ni muy distinta. Por eso es que tú puedes tener una escuela de bellas artes en La Paz que funcione como si estuviéramos en 1800. Por eso tú puedes tener grandes museos que le rindan culto al colonialismo. Por eso. Por eso tú puedes tener un teatro muerto, que ya no van a nadie a verlo. Porque hay una reproducción de sí misma de la institución. Que hay que trabajar juntos, que no sé qué. Personalmente,
desde el punto de vista de la creación y desde el punto de vista de la creación de lenguajes de lucha, yo no tengo la paciencia ni el tiempo para esperar que la institución cambie. Yo quiero salvarme. Yo quiero salvar mi trabajo. Y entonces aprendo y desarrollo estrategias que ustedes pueden imaginarse la magnitud que tienen para que ustedes me hayan convocado a mí desde un país despreciado por la propia Argentina, como es Bolivia, para que les hable de cultura o de arte. Trabajar por fuera de la institución es libertad, es maravilloso, te abre a un mundo de posibilidades, generas metodologías tan profundas que luego trabajar con la institución puede ser anecdótico. Pero no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Máximo respeto a quienes enseñan, limpian la institución o cuelgan algo en la institución. Máximo respeto. María, yo ahora te meto una pregunta yo, pero en relación a esto, ¿vos cómo lidias vos con tu trabajo en relación a las instituciones europeas? Digamos, venís de Venecia, eso, digamos, ¿cómo haces para desmarcarte también ahí de ciertos marcos que también tiene que ver con cómo toman el arte de nuestros territorios muchas veces? O Sí, sea, sí, cómo... es espeluznante, es muy atinada tu pregunta. Es decir, mira, yo hallo más dificultad en lo segundo que en lo primero. Es decir, por ejemplo, en la Bienal de Venecia había un tráfico de discursos que tú no te puedes imaginar. En la Bienal de Venecia, el pabellón de Rusia había sido vetado por la invasión a Ucrania, pero había decidido saltar ese veto poniendo a disposición del Estado boliviano su pabellón, pero además con artistas indígenas, cuando Putin persigue y mata artistas todos los días. Y habían suficientes artistas bolivianos dispuestos a lavarle la cara a Putin. Pero además, la Bienal de Venecia no vetó el pabellón israelí. Y fue el activismo de artistas, de muchos y muchas, porque no éramos pocos, los que estuvimos por lo menos en los días de preapertura. Ahorita no sé si estará abierto o cerrado, pero los días que estuvimos en la preapertura, gracias a movilizaciones de todas las envergaduras, logramos que el pabellón israelí no pueda abrir. Y fue un logro muy importante. Tuvieron incluso que contratar militares que custodien el pabellón israelí. Y hay que decir que en esos días de preapertura estaban todos los curadores, todos los directores de museos, toda la prensa dedicada al arte y la cultura de la mayor élite, que se han dedicado con la invasión de Gaza y con el genocidio a Palestina, se han dedicado a censurar en Alemania, en Italia, y en Inglaterra y en otros países a cualquier artista que se pronunciase contra el genocidio, además acusándole de antisemita. Estamos hablando de una tesitura muy dura, muy dura. No es que vas a la Bienal de Venecia a comer caviar y qué bonito. Por supuesto que te ofrecen el caviar, pero ojo piojo con lo que te puede pasar. Entonces yo te voy a decir que ahí no tengo un método diseñado, sino que voy viendo vez por vez. Por ejemplo, en el caso del Festival de Teatro de Aviñón, yo le dije a la curadora, a mí me interesa que vaya Revolución Puta y solo Revolución Puta. Porque me interesa que Revolución Puta, que ha nacido por fuera de la institución arte, que ha nacido de una reivindicación histórica, con una narrativa propia, pueda trascender escenarios y espacios. Y entonces
le dije, o revolución puta o nada. Ahora, tampoco es que a mí se me arrodilla ni nada. Es un riesgo. Podía haberme dicho, bueno, ¿y tú quién te crees que eres? ¿Y tú quién te crees que eres? No me interesa. Y además, ¿qué hace Revolución Puta en un festival de teatro? Pero bueno, luego fue programada Revolución Puta y ahora la voy a programar. Y además le dije, yo quiero que Revolución Puta, si la programamos, la discuta o la presente Paul Preciado. Y Paul Preciado aceptó esa discusión porque, bueno, tenemos un diálogo con él de muy largo aliento. Hace muchos años, que es un diálogo por fuera de toda institución. Es un diálogo entre amigos. Entonces, vez por vez es muy grave, vez por vez es muy difícil. Pero yo quiero decir que yo necesito de ese tipo de relaciones, primero porque son honorarios que a mí me sirven para mi sustento, punto uno, porque mi trabajo en Bolivia es 100% gratuito. O sea, todo el trabajo que yo hago en Bolivia es gratuito, por una decisión personal de que sea democrático. Y todo mi trabajo es por fuera de la institución arte y además cuando, por ejemplo, como Revolución Puta, se logró recaudar una cantidad muy grande de fondos para hablar de la economía boliviana y el 100% de esos fondos fue a las compañeras. Entonces, bueno, yo también soy una trabajadora y también como y también pago mi transporte y también pago mi alquiler. Entonces, tiene que ver también con una relación utilitaria de mi parte con esos escenarios y también tiene que ver con un deseo muy personal mío de cuestionar las élites culturales locales. Porque las élites culturales locales bolivianas, cuando aparece un curador o curadora europeo, le lamerían el piso para que pasen, para que lo pisen luego. Es decir, hay una subordinación, hay una sumisión extrema. Y entonces a mí me interesa utilizar esa relación en un triángulo perverso. Pero es lleno de contradicciones. Acepto la pregunta. Acepto la crítica en forma de pregunta y la pregunta en forma de crítica y no lo tengo No, resuelto. no es una crítica, ¿eh? O sea, digo, de verdad lo pienso, digo, me parece muy difícil, o sea, digo, No como es, sobre todo por el tipo de uso o spot que quieren, digamos, ¿no? Ese tipo de instituciones, completar, digamos, ¿no? En términos de territorios, digamos, como me parece que es un problema que tenemos muchos artistas, digamos, sobre todo del sur global, digamos, me parece que no lo pensaba en términos de crítica, lo pensaba en términos de que me interesa como escucharte cómo lo pensás y me parece clarísimo lo que planteas además. O sea, digo, y me parece muy claro que tu práctica en el territorio es una práctica gratuita y ahí, digamos, ¿no? Eso ya, digamos, ¿no? Como tiene, para mí, a mí se me hace muy contundente, digamos, ¿no? Digamos, eso que planteas, no para nada es una crítica, pero digo, me interesaba genuinamente. Sí, perdón, me metí. sobre ese tema yo les recomiendo, está en el YouTube de Radio Deseo, la discusión con Sandra Gamarra, que fue la artista peruano-española que fue seleccionada para ocupar el pabellón de España en la Bienal de Venecia. Fue una discusión entre hermanas, con mucho respeto a Sandra Gamarra, pero fue una discusión justamente sobre el lugar que la institución cultural arte le quiere dar a lo indígena, a lo del sur. Hay una especie de tráfico de narrativas que no es tan sencilla ni tan simple. También puedes acabar en el buzón donde no quieres estar, en el buzón de lo exótico, en el buzón de lo particular, en el sana de la relación colonial imperial. Entonces, esas dinámicas son las dinámicas hegemónicas. Ahora, yo justamente de ahí nació mi amistad con Paul Preciado, porque también encuentras disidencias en el norte que son fundamentales y que son muy interesantes y muy preciosas, diremos, porque tampoco son lo que te ocurre todos los días. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la Bienal de Venecia yo estoy formando parte del Archivo de la Desobediencia, que es un archivo explícitamente constituido como un archivo antifascista. Entonces sí. Ahora voy a la siguiente pregunta.
arte y activismo. Mira, yo no creo en el activismo para nada, es justamente todo al revés. Yo no creo en el activismo. Yo veo en el activismo un discurso muy facilón, una operación a veces muy utilitaria de el artista, la artista, el artiste, que lo que hace es estetizar la voz de un tercero, expropiar la voz de un tercero, de una tercera, de un tercere, estetizarla y utilizarla, ¿no? Es una de, yo trabajo sobre la palabra en primera persona, que sería posible discutirlo en la palabra en primera persona, que no es el testimonio, que sería digno de otra sesión, no puedo explicarlo ahora. Entonces yo no creo en el activismo. Por otro lado, tampoco creo, digamos, en la cosa fácil de que lo que hay que hacer es estetizar, por ejemplo, el feminicidio y hacer no sé qué, A o B cuestión. Yo no creo en el activismo. Yo creo que además el presupuesto del activismo, que pareciera que el arte tiene que estar sí o sí comprometido, pero es un compromiso muy cuestionable y probablemente muy utilitario, muchas veces trabaja dentro de la institución arte y no fuera de la institución arte. Y resuelve la contradicción entre institución arte, lucha social y clase de la forma más simplona. Mi trabajo no se enmarca dentro de ese concepto no me gusta y no tengo nada que ver con eso. Ahora, desobedecer para sobrevivir aplicado al arte, no sé decirte. Lo único que puedo decir, Lía, que te agradezco mucho recordar esas palabras, para mí sería trabajar por fuera de la institución, porque la institución te usa y también te desecha, te legitima y también te deslegitima, te categoriza, te coloca aquí, aquí o aquí o aquí. Y entonces hay que huir de las categorías que instala la institución arte. Hay que huir de los cánones que instala la institución arte y hay que huir de las legitimaciones o deslegitimaciones que instala la institución arte. Y entonces desobedecer para sobrevivir y para crear también. Y hay un mundo gigante allá afuera. Hay un mundo gigante allá afuera. Hay una sociedad o unas sociedades sedientas de un montón de cosas que no tienen acceso a lo que la institución arte convierte en exclusivo y cerrado. Y luego, que si me he cruzado con curadores que, pues yo mencionaría a Paul Preciado por encima de todos y de todas y de todes. Definitivamente porque además yo lo he conocido como curador de la Documenta y antes de un programa de estudios del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Sí, por supuesto que hay curadores muy, muy excepcionales, pero no son las reglas, son la excepción de la excepción de la excepción. Así como hay de todo en todas partes, ¿no? Y si tú hoy día, bueno, obviamente eso ya lo dirá él, pero si tú hoy día le dices a Paul Preciado que se ancle a una institución, pues le parecería como si le pides que se suicide, ¿no? Entonces, sin embargo, eso no significa descartar sino que tienes que establecer, tú tienes que crear tus relaciones y no ser el eje de unas relaciones precreadas donde tú eres simplemente un juguete más. Y luego la pregunta final, ¿cómo lidio con las frustraciones? Pues aquí fumando en la clase. Es muy duro, la verdad es que es muy duro. No me quiero victimizar, pero realmente es muy duro. Realmente es muy duro. Supongo que hay que desactivarse un poco de los sentidos del éxito, de los sentidos de la fama, de varios sentidos que te van instalando por debajo de la piel rápidamente. Supongo que hay que desconectarse de eso y que nunca nos hemos desconectado suficientemente.
Yo tengo frustraciones cada día, es decir, yo estoy ahorita haciendo una prolongada etnografía del Estado, donde hago 2 horas de filmación, 4 días a la semana, construyendo esta etnografía del Estado, donde me ha interesado justamente que él o la que esté abajo tenga la capacidad de observar, descomponer, ridiculizar y reírse de él o la que está arriba. Esa es la etnografía prolongada del Estado que estoy haciendo a través de radios documentales, que ahora van a entrar en una pausa justamente porque entro en una gira de festivales y cosas que me permiten seguir sustentando mi vida, ¿no? Y en esa etnografía yo me como cada cosa, o sea, muchas frustraciones. Y bueno, es decir, no sé decirte como lidio, o sea, me curo, dejo pasar, como hacían las abuelas, ya se va a pasar la fiebre, acostate y abrigate, tomate un té caliente, fumate un cigarro, salí a pasear, cambia de obra, o sea, no hay que darle ni tanta importancia a la obra, ni tanta importancia, es decir, yo creo que es muy importante entender que el proceso es tan valioso como el resultado, que el resultado no se mide. ¿En qué términos medimos el resultado de algo? Tienes que establecer los términos en los cuales mides un resultado y los términos en los cuales mides un proceso. Hay que escapar a las trampas de la institución y todas esas cosas las establece de manera muy clara la institución, entendiendo por institución arte un conjunto de fenómenos que trabajan coaligados unos con otros. Entonces yo te podría decir eso, aunque suena a no respuesta. Nunca aprendes a convivir definitivamente con las frustraciones, pero sí sabes que son transitorias, que pasan, que es un rato, que la herida se va a curar, que el golpe va a dejar de doler, que el vacío, pues hay que atravesarlo. No tengo otra fórmula. La verdad que te agradezco un montón, María, primero por todo lo que nos has compartido hoy, que la verdad que es un tonazo, y por las respuestas que han sido muy sinceras, muy honestas y muy contundentes también. Para nosotros ha sido un gustazo. Yo, si quieres, le paso la palabra a Cintia para que cierre el coloquio. Y bueno, espero que podamos vernos, conversar, estar en contacto pronto. Muchísimas gracias, María. Fue siempre, o sea, estuviste en la maestría hace unos años con Cintia Mesa. Aquí hay algunos que fueron alumnos en ese momento. Fue muy contundente. Después de esa experiencia, siempre, bueno, queremos volver a llamarte y escucharte. Pensar con vos es muy inspirador. Es muy, también, además de inspirador, es necesario romper nuestros esquemas constantemente y tu práctica, que es, bueno, totalmente va a la verdad, digamos, ahí en términos de lo que traes, digamos, es muy testimonial, para mí es muy, la verdad es algo que necesitamos en estos momentos, además. Digo, y te agradezco que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros en momentos así de la Argentina, donde estamos viviendo situaciones muy complejas y que además ponen muy en cuestión nuestras prácticas, pero tomar esa posta y volver a pensar nuestras prácticas para dar una respuesta, ¿no? Digamos, me parece que ahí es un poco lo que estamos persiguiendo. Así que te quiero agradecer muchísimo. Y a todos aquí, es verdad lo que dice Carlos, no hemos perdido un oyente, así que eso es, digamos, espectacular. Espero que, nada, lo vamos a recuperar y creo que, bueno, esperemos tener la oportunidad de volver a verte pronto y también, la verdad, poder ver el trabajo aquí en Argentina de Revolución Puta sería algo muy importante también. Y tenerte aquí en Buenos Aires sería doblemente importante. Ojalá lo podamos lograr pronto. Muchísimas gracias a todos, todas y todes. A mí me encanta compartir, charlar, alzar la voz, bajarla.
Voy a estar en fines de julio en un Congreso Mundial de Danza en Buenos Aires. Tengo una especie de espacio, performance que estoy preparando, así que podemos quedar en coordinación para hacer algunas otras Está agendas. buenísimo, si podemos pasarnos, después hablamos con Carlos para que nos pases las fechas que vas a estar acá, a ver si podemos hacer algo aquí. Espectacular, Claro que sí, me buenísimo. Y encantaría. aparte poder ir, digamos, poder ir a verte además, sería espectacular. Cerraría, digamos, ¿no? Como toda esta experiencia muy bien, sería genial. Muchísimas gracias, María. Gracias. Y bueno, que sepan que este pequeño debate, este pequeño encuentro, se va a transmitir mañana por Radio Deseo 103.3 FM, porque entre otras cosas, soy radialista. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. un abrazo grande, ¿eh? Saludos a todos los compañeros en Bolivia. Un abrazo.